Título: El último sueño. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y valles, una joven llamada Valeria. Desde que tenía memoria, Valeria había tenido sueños extraños, sueños tan vívidos que parecían más reales que la propia vida. Cada noche, al cerrar los ojos, se sumergía en un mundo diferente, un mundo donde las reglas de la realidad no se aplicaban. Pero había algo peculiar en sus sueños, aunque parecían fantásticos, siempre terminaban de la misma forma, con una figura oscura que la observaba desde la distancia. Aquella figura no hablaba, ni se movía, pero su presencia era palpable. En más de una ocasión, Valeria había intentado escapar, pero siempre terminaba despertándose justo antes de que pudiera entender su significado. Un día, Valeria decidió visitar a la anciana del pueblo, una mujer conocida por su sabiduría y por ser la encargada de interpretar los sueños de los habitantes. La anciana, llamada Doña Elvira, vivía en una casa al final del pueblo, rodeada de jardines llenos de hierbas y flores misteriosas. Cuando Valeria llegó a la casa de Doña Elvira, fue recibida con una sonrisa amable. La anciana la invitó a entrar y le ofreció una taza de té, hecho de hierbas que solo ella conocía. Mientras tomaban el té, Valeria le contó a Doña Elvira sobre los sueños recurrentes que la atormentaban. Es extraño, dijo Doña Elvira, tras escucharla atentamente. El sueño que describes no es común. Pero a veces, los sueños no solo son producto de nuestra mente. Pueden ser puentes hacia algo más profundo, algo que la mente humana aún no comprende. Esa figura que ves, es el guardián de los sueños, alguien o algo que protege el umbral entre los dos mundos. Intrigada pero confundida, Valeria le pidió a la anciana que le explicara más. Doña Elvira le habló entonces sobre los antiguos mitos que decían que cada ser humano, al nacer, recibía un sueño especial, un sueño destinado a guiar su vida o advertirle de algún peligro inminente. Sin embargo, esos sueños solo podían ser comprendidos completamente por aquellos que estuvieran dispuestos a enfrentarse a su mayor miedo. Valeria decidió que debía descubrir la verdad detrás de sus sueños. Esa noche, en su habitación, se preparó para dormir con la mente abierta, dispuesta a enfrentar la figura oscura y comprender lo que significaba. Al principio, el sueño comenzó como siempre, un paisaje deslumbrante, lleno de colores brillantes y criaturas fantásticas. Pero entonces, la figura apareció, de pie en la misma colina donde siempre estaba. Esta vez, Valeria no huyó. En lugar de eso, caminó hacia él. Mientras se acercaba, el aire se volvía cada vez más denso, y una sensación extraña la invadía, como si estuviera cruzando una línea invisible. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, la figura se movió y, por primera vez, habló. No puedes seguir evadiendo la verdad, dijo la voz, que era a la vez suave y profunda. El sueño es solo una manifestación de tus miedos más profundos. No soy tu enemigo, Valeria. Soy la personificación de aquello que te aterra, tu propio destino. Las palabras de la figura resonaron en su mente, y Valeria sintió un nudo en el estómago. En ese momento, entendió que la figura oscura no era más que una representación de sí misma, de sus inseguridades y de los miedos que había estado ignorando toda su vida. La única forma de liberarse de ellos era enfrentarlos directamente. Con una determinación renovada, Valeria dio un paso más cerca de la figura. A medida que lo hacía, el paisaje comenzó a desvanecerse, y se encontró de nuevo en su habitación, despierta, con el corazón latiendo rápidamente en su pecho. Pero algo había cambiado en ella. Sabía que ahora debía enfrentarse a las decisiones que había estado evitando, y que sus sueños ya no serían solo una fuga, sino una oportunidad para entenderse mejor. A partir de esa noche, los sueños de Valeria ya no fueron tan aterradores. La figura oscura ya no apareció, y en su lugar, Valeria empezó a soñar con paisajes más claros y personas que la guiaban. Cada sueño se convirtió en una lección, y con el tiempo, Valeria comprendió que los sueños, más que una distracción, eran una forma de crecer y enfrentarse a lo desconocido. Así, la joven encontró la paz al aceptar que, aunque los sueños pueden ser desconcertantes y aterradores, son solo el reflejo de nuestra mente y nuestras emociones. Al comprenderlos y enfrentarlos, podemos aprender a vivir plenamente,
despertando a un futuro lleno de posibilidades. Y mientras ella seguía soñando, ya no temía a la oscuridad, porque sabía que dentro de ella misma residía la fuerza para iluminar cualquier sombra. Con el paso de los meses, Valeria comenzó a notar cambios profundos en su vida cotidiana. Los sueños ya no la perseguían con la misma intensidad, pero en su lugar, nuevos desafíos y decisiones aparecían en su camino, como si el mundo real estuviera alineado con lo que había experimentado en su subconsciente. Sabía que, aunque los sueños ya no eran tan aterradores, seguían siendo una parte vital de su crecimiento personal. Una mañana, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Valeria se encontró con un viejo conocido, Sebastián, un joven que había sido su compañero de escuela y que había dejado el pueblo años atrás en busca de nuevas oportunidades. Sebastián había regresado por motivos personales, pero su encuentro con Valeria no fue una simple coincidencia. El destino, o tal vez los sueños, lo había traído de vuelta. Tras una charla inicial, Sebastián le confesó que su vida había sido todo lo contrario a lo que había soñado cuando era joven. Había buscado el éxito material, pero nunca encontró la paz que había anhelado. Su vida estaba vacía, atrapado en un ciclo de insatisfacción. Valeria, recordando sus propios viajes internos a través de los sueños, se sintió inclinada a compartir su experiencia. Le habló de la figura oscura, de cómo había aprendido a enfrentarse a sus miedos y cómo los sueños, al final, podían ser una guía si uno estaba dispuesto a escucharlos. Sebastián la miró con sorpresa, no solo por la profundidad de sus palabras, sino también por la transformación que veía en ella. Había algo en la forma en que Valeria hablaba que le dio esperanza, como si, finalmente, hubiera encontrado un propósito verdadero. Con el tiempo, Sebastián comenzó a escuchar a Valeria, a abrirse a la posibilidad de que los sueños y la introspección pudieran ser más que un escape, sino una herramienta para sanar y crecer. Juntos, comenzaron a explorar la naturaleza del sueño de una manera más profunda. Cada noche, Valeria guiaba a Sebastián en sus propios sueños, ayudándole a enfrentarse a sus miedos y a entender las señales de su inconsciente. Pero no todo era tan sencillo. A medida que Sebastián avanzaba en su propio viaje de autodescubrimiento, las sombras del pasado comenzaron a emerger, y con ellas, nuevos desafíos. Un día, Sebastián tuvo un sueño particularmente oscuro, una visión de sí mismo atrapado en una tormenta interminable, sin un rumbo claro, como si fuera un barco a la deriva. Este sueño dejó una huella profunda en él, un sentimiento de desesperación que, por primera vez, lo hizo cuestionar si realmente estaba preparado para enfrentarse a sus propios demonios. Valeria, al ver la angustia de su amigo, entendió que no siempre los sueños ofrecen respuestas fáciles, pero sí la oportunidad de enfrentarse a la verdad, aunque sea dolorosa. La tormenta en el sueño de Sebastián representaba su miedo más profundo, el temor de nunca encontrar la paz, de estar atrapado en un ciclo de insatisfacción que no podía romper. Fue entonces cuando Valeria, con la sabiduría adquirida a lo largo de sus propias experiencias, le habló de lo que ella había aprendido. El sueño no es solo un reflejo de lo que tememos. A veces, es un recordatorio de lo que debemos soltar, le dijo. A través de esta conversación, Sebastián comprendió que la tormenta no era algo de lo que debía huir, sino algo que debía atravesar para encontrar la calma. En sus próximos sueños, la tormenta comenzó a ceder, dando paso a cielos más despejados y mares más tranquilos. Poco a poco, Sebastián empezó a ver su vida con una nueva perspectiva, entendiendo que el verdadero cambio solo ocurriría cuando dejara ir el miedo y aceptara su vulnerabilidad. Pero Valeria, aunque ya no temía a la oscuridad, no podía evitar sentir que había algo más grande en juego. En sus sueños, comenzaron a aparecer símbolos extraños, como si algo estuviera intentando comunicarse con ella. Entre las figuras que solían ser simples sombras, ahora aparecían formas conocidas, personas de su pasado, incluso su propia imagen en distintas etapas de su vida. Una noche, Valeria decidió enfrentar estos nuevos sueños con la misma valentía que había demostrado antes. Mientras caminaba por un paisaje nebuloso, vio una figura familiar. Era ella misma, pero más joven, parada frente a un espejo roto. La joven Valeria la miraba con una expresión triste, como si estuviera esperando algo, una respuesta,
una explicación. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Valeria en voz baja, sabiendo que la respuesta era importante, que su crecimiento no estaba completo aún. La figura en el espejo, sin moverse, comenzó a hablar: tienes que entender que el último sueño no es solo para ti. Está destinado a ser compartido, para guiar a aquellos que, como tú, necesitan comprender sus propios miedos. Solo cuando tú misma hayas alcanzado la paz interior, podrás ayudar a otros a encontrarla. Al despertar, Valeria comprendió que su misión no terminaba en ella misma, sino en el mundo que la rodeaba. La sabiduría de sus sueños debía ser compartida, no solo con Sebastián, sino con todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar y enfrentarse a sus propias sombras. Así, Valeria comenzó a enseñar a otros cómo interpretar y comprender sus sueños, cómo encontrar las respuestas dentro de sí mismos. Los sueños dejaron de ser solo una escapatoria para convertirse en un viaje de autoconocimiento, y Valeria se convirtió en una guía para aquellos dispuestos a despertar. El último sueño, en el que la joven Valeria y la figura en el espejo le hablaban, ya no era solo un reflejo de sus miedos, sino un recordatorio de que el verdadero poder está en la capacidad de enfrentar la oscuridad para encontrar la luz. Y así, Valeria descubrió que el último sueño era solo el comienzo, el primer paso hacia un despertar continuo, donde la paz no era un destino, sino un viaje que nunca dejaba de enseñarnos. A medida que Valeria compartía su sabiduría, el pueblo comenzó a cambiar. Personas que antes se habían sentido perdidas y desconectadas empezaron a buscarla, pidiendo consejos sobre sus propios sueños y las luchas internas que enfrentaban. Valeria les enseñaba a escuchar el susurro de su inconsciente, a no temerle a las sombras que habitaban en sus mentes, y a entender que todo sueño, por más confuso que fuera, tenía algo valioso que ofrecer. Un día, un hombre mayor llegó al pueblo, un viajero que parecía haber recorrido muchos lugares. Se presentó como Elías y, aunque su rostro reflejaba la sabiduría de años de vida, sus ojos mostraban una profunda tristeza. Cuando escuchó hablar de Valeria y sus enseñanzas, decidió visitarla. Elías le contó su historia: había sido un hombre lleno de ambiciones, siempre buscando respuestas en el mundo exterior, en las riquezas y el reconocimiento. Pero, a medida que envejecía, comenzó a tener sueños inquietantes. En ellos, se encontraba en un desierto interminable, sin agua ni compañía, caminando sin rumbo, como si estuviera buscando algo que nunca llegaba. Durante años, estos sueños lo habían perseguido, y sentía que algo dentro de él no estaba en paz. Valeria, al escuchar su relato, le pidió que la acompañara en una meditación. Le explicó que a veces los sueños se repetían porque no habíamos aprendido la lección que intentaban enseñarnos. El desierto en tus sueños, le dijo Valeria, es el vacío que sientes en tu corazón. Tal vez has pasado toda tu vida buscando fuera de ti lo que solo puedes encontrar dentro. Elías miró a Valeria con escepticismo, pero decidió confiar en su consejo. Esa noche, en su sueño, se encontró nuevamente en el desierto. Sin embargo, en lugar de caminar sin rumbo, decidió detenerse. Se sentó en la arena y cerró los ojos. Durante lo que pareció una eternidad, Elías sintió la brisa suave del viento, escuchó el silencio absoluto y, por primera vez en su vida, experimentó una profunda calma. Cuando abrió los ojos, ante él apareció un manantial, el agua clara reflejaba las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. Al despertar, Elías sintió algo que no había experimentado en años: paz. La angustia que lo había acompañado durante tanto tiempo desapareció, reemplazada por una sensación de plenitud. Al día siguiente, regresó a donde Valeria, con una sonrisa genuina, agradecido por la sabiduría que había recibido. Ahora entiendo, dijo Elías, su voz cargada de emoción. El desierto no era un lugar de castigo, sino un espacio para escucharme a mí mismo. Estaba buscando lo que ya tenía dentro. Con Elías, el pueblo comenzó a transformarse de manera aún más profunda. Él se unió a Valeria en sus enseñanzas, ayudando a otros a encontrar la paz que tanto había anhelado. Su historia se convirtió en un símbolo de cómo, a veces, los sueños no solo nos muestran lo que tememos, sino también lo que debemos aprender para sanarnos. El tiempo pasó y, aunque Valeria nunca dejó de soñar, comenzó a darse cuenta de que sus propios sueños habían cambiado.
Ya no eran lugares de confrontación, sino de conexión. El rostro de la figura oscura ya no aparecía, pues ella había entendido que aquello que temía no era más que una parte de sí misma que necesitaba aceptación. Ahora, en sus sueños, se encontraban paisajes llenos de luz, de armonía, donde podía ver a las personas a las que había ayudado en su camino, brillando con un resplandor sereno. Un día, en uno de esos sueños luminosos, Valeria se encontró nuevamente con la figura que había visto tantas veces en el pasado, pero esta vez, la sombra no estaba sola. Alrededor de ella, había otras figuras, algunas conocidas y otras desconocidas. Todas las sombras se desvanecieron lentamente, y ante Valeria apareció una figura familiar, la de su propia imagen, pero ahora, con una sonrisa plena. La figura le habló, esta vez con una voz suave y llena de sabiduría. ¿Has comprendido, Valeria? El último sueño es el primero en el viaje hacia la comprensión de ti misma. Ya no eres una viajera perdida en la oscuridad, sino la luz que guía a otros. Tu destino está completo, pero tu misión continúa, porque los sueños no tienen fin. Son el puente que conecta el alma humana con lo divino, y tú, querida Valeria, has aprendido a cruzarlo. Al despertar, Valeria se sintió más conectada que nunca con su propósito. Sabía que, aunque su camino estaba lleno de incertidumbre, siempre encontraría respuestas en el silencio de los sueños. Su vida había dejado de ser solo una serie de momentos fragmentados, y ahora se sentía parte de un todo más grande, donde cada acción, cada palabra, cada sueño, era un reflejo de lo que había aprendido y compartido con otros. Así, Valeria siguió viviendo en su pueblo, guiando a aquellos que llegaban en busca de respuestas. Y mientras lo hacía, nunca dejó de soñar. Porque entendió que los sueños, en su complejidad y misterio, eran un viaje interminable de autodescubrimiento. Y en cada paso, la luz de su comprensión iluminaba no solo su propio camino, sino el de todos aquellos dispuestos a despertar. Y en el último sueño de todos, Valeria comprendió que nunca dejaría de soñar, porque en los sueños residía la eterna búsqueda de la verdad, la conexión con el alma, y el poder de transformar la oscuridad en luz. A medida que los años pasaron, Valeria se convirtió en una figura venerada, no solo en su pueblo, sino también en los pueblos cercanos. La gente viajaba desde lejos para escucharla, buscando respuestas en sus sueños o simplemente anhelando la paz que ella emanaba. Su presencia, calmada y sabia, se convirtió en un faro para todos aquellos que se sentían perdidos en la oscuridad de su propia mente. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, Valeria sentía que aún había algo más por descubrir, algo que escapaba de su comprensión. Aunque sus sueños se habían transformado, nunca dejaron de ser profundos y misteriosos. Había momentos en que sentía una necesidad urgente de ir más allá, de explorar el origen de esos sueños, el propósito último que la vida misma parecía ofrecerle. Una noche, mientras meditaba en su jardín, la brisa suave acariciaba su rostro y las estrellas brillaban con intensidad. Valeria sintió una sensación familiar, como si algo o alguien la estuviera llamando. En su mente, una imagen se formó, como una señal que iba más allá de los límites de sus sueños anteriores. Era una puerta, tallada en la roca, que se erguía en medio de un paisaje desolado. Aunque parecía distante, Valeria sabía que tenía que cruzarla. Esa misma noche, al dormir, se encontró en el mismo paisaje que había visto en su meditación. La puerta, brillante en su simplicidad, la esperaba. Sin dudar, Valeria avanzó y tocó la puerta. Al instante, la madera cedió y la llevó a un espacio completamente nuevo, una vasta pradera donde el tiempo no parecía existir. Era un lugar lleno de paz, sin ruido, sin preocupaciones. En el centro, había una figura. No era una sombra oscura, sino una presencia luminosa, una mezcla de todas las luces del universo. La figura se acercó a Valeria con una suavidad que no podía describir. Cuando estuvo frente a ella, habló con una voz profunda y serena, que resonó en cada fibra de su ser. Has llegado hasta aquí porque has recorrido tu camino, pero aún hay más por comprender. Los sueños no son solo puertas hacia lo que ya conoces, sino portales hacia lo desconocido. Este es el último umbral, el lugar donde el tiempo y el espacio se disuelven. Aquí,
comprenderás el propósito detrás de todo lo que has vivido. Valeria, aunque ya había aprendido tanto, se sintió pequeña ante esa presencia. Sin embargo, su corazón estaba lleno de valentía, y aceptó la invitación de la figura para caminar más allá de la pradera. A medida que avanzaban, el paisaje se transformaba, y Valeria se encontró en un lugar donde las fronteras entre la vigilia y el sueño parecían desvanecerse por completo. Este lugar es la esencia misma del alma humana, explicó la figura, su luz envolviendo a Valeria con una calidez infinita. Aquí, todas las almas se encuentran, todos los recuerdos, las emociones, los sueños no vividos y los destinos posibles. Aquí, cada ser humano puede ver todas las versiones de sí mismo, las que fueron, las que podrían haber sido, y las que aún están por ser. Al caminar por ese paisaje sin fin, Valeria comenzó a ver reflejos de sí misma en diferentes momentos de su vida. Cada una de las versiones de ella estaba inmersa en una experiencia distinta, algunas lloraban, otras reían, algunas se sentían perdidas, y otras, finalmente, se encontraban en paz. Cada reflejo era una faceta de su ser, una parte que había vivido en diferentes tiempos y dimensiones, pero todas eran ella. En un momento, Valeria se encontró con una figura que no reconoció, pero que parecía familiar, una joven Valeria, mucho más joven que la mujer que era ahora, parada frente a una bifurcación en su camino. La joven Valeria miraba un camino brillante y otro oscuro, y parecía estar vacilante, sin saber qué decisión tomar. Este es el momento que decidiste dejar atrás, explicó la figura luminosa a Valeria, el instante en el que elegiste un camino, pero también renunciaste a muchos otros. El camino que elegiste te trajo hasta aquí, pero te atreverías a conocer los otros caminos que no recorriste. Valeria observó a su joven versión, sabiendo que esa duda, esa incertidumbre, había sido parte de ella desde siempre. La joven Valeria, con ojos llenos de preguntas, levantó la mirada hacia ella. Valeria sintió una profunda compasión por ella, como si, al mirarla, estuviera viendo todas sus propias inseguridades y temores. En ese momento, una corriente de amor y aceptación la invadió. Se acercó a su joven versión y le dijo, no hay elección equivocada. Todo lo que experimentamos, todo lo que vivimos, es parte de nuestra transformación. El camino que elegí me trajo hasta este lugar, y es el único que necesito seguir. La joven Valeria sonrió, y la bifurcación desapareció, dejando solo un camino claro y luminoso ante ellas. La figura luminosa observaba en silencio mientras Valeria comprendía algo fundamental: todos los caminos, aunque distintos, estaban conectados por una misma verdad: el viaje no era un destino, sino una continua evolución. Los sueños no eran simplemente visiones de lo que podría ser, sino reflexiones de lo que ya somos, en todas nuestras formas y posibilidades. Y aceptar todas esas versiones de uno mismo, tanto las que habían tomado decisiones difíciles como las que habían vivido en la paz, era la clave para alcanzar la verdadera paz interior. Has llegado a la comprensión, Valeria, dijo la figura, su luz ahora envolviendo todo el paisaje. Tu misión es seguir enseñando, pero también seguir soñando. Los sueños no terminan, siempre están allí, esperando ser entendidos, y en cada uno de ellos, encontrarás el próximo paso en tu viaje. Lo que has aprendido no es el fin, sino un nuevo comienzo. Valeria despertó en su cama, con una sensación profunda de tranquilidad. Aunque sus sueños seguían siendo misteriosos y complejos, ya no le temía a lo desconocido. En su corazón sabía que, como los sueños, la vida era un viaje interminable de descubrimiento, de abrazar todas las versiones de uno mismo, y de compartir esa luz con otros. Y así, Valeria siguió enseñando, no solo con palabras, sino con la luz de su propia experiencia. Y aunque siempre soñó, entendió que el verdadero propósito no era solo descifrar los sueños, sino vivirlos, en cada momento, y compartir esa sabiduría con todos los que se cruzaran en su camino. Porque, al final, todos somos viajeros en el vasto paisaje de los sueños y la vida, y cada uno tiene una historia que contar, un destino que alcanzar, y un sueño que vivir. Los años siguieron pasando, y el nombre de Valeria se convirtió en sinónimo de sabiduría y paz. A su alrededor, el pueblo floreció, un lugar donde las personas se unían no solo por su historia y sus costumbres,
sino por la fuerza de la transformación que había ocurrido en todos ellos gracias a sus enseñanzas. La gente ya no temía a sus sueños, sino que los veían como una brújula interna, una guía que les ayudaba a comprenderse mejor a sí mismos. Sin embargo, Valeria sentía que había llegado el momento de dar un paso más. Aunque el pueblo estaba en paz, y ella misma se sentía completa, algo en su interior le decía que su misión estaba lejos de haber llegado a su fin. En sus sueños, seguían apareciendo nuevos caminos, nuevos mundos por explorar. Los mismos paisajes etéreos y luminosos donde había aprendido tantas lecciones seguían extendiéndose ante ella, como si la invitación a seguir adelante nunca se desvaneciera. Una tarde, mientras caminaba por el borde del bosque que rodeaba el pueblo, Valeria se encontró con una joven llamada Sofía. Era una viajera que, como muchos antes que ella, había llegado en busca de respuestas. Sofía llevaba consigo un pesado equipaje de dudas y temores, como si su vida estuviera marcada por un constante sentimiento de incertidumbre. Al verla, Valeria pudo percibir que Sofía aún no había encontrado su camino, y que su viaje, a pesar de estar lleno de preguntas, también estaba buscando algo que ni ella misma comprendía. ¿Qué buscas, joven viajera?, le preguntó Valeria con una sonrisa tranquila, como si ya conociera la respuesta. Sofía miró a Valeria, sorprendida por la presencia de alguien que parecía saber exactamente lo que sentía. He estado soñando con puertas, siempre puertas cerradas. Hay algo que me detiene, algo dentro de mí que no logro entender. Quiero encontrar paz, pero mis sueños me dicen que no soy capaz de alcanzarla. Valeria la miró profundamente, reconociendo la misma angustia que había sentido ella misma años atrás, cuando comenzó su propio viaje hacia el autoconocimiento. Los sueños te están mostrando algo, Sofía le dijo. Quizás no es que te falte la capacidad de alcanzar la paz, sino que necesitas entender qué es lo que realmente estás buscando. Sofía la miró con una mezcla de escepticismo y esperanza, y Valeria, viendo la lucha interna en sus ojos, le ofreció su ayuda. Juntas caminaron por los senderos del bosque hasta llegar a un claro, donde Valeria le invitó a sentarse. Cierra los ojos, Sofía. A veces, para encontrar lo que buscamos, debemos primero aprender a escuchar el silencio dentro de nosotros. Al principio, Sofía dudó, pero poco a poco comenzó a relajarse, dejando de lado las preocupaciones y el ruido de su mente. Al poco tiempo, Valeria la vio comenzar a respirar de manera más profunda, y supo que estaba lista para emprender un viaje hacia el interior. Esa noche, Sofía tuvo un sueño profundo y revelador. En él, vio una puerta, pero no era una puerta cerrada como las anteriores. Esta puerta estaba entreabierta, dejando escapar una tenue luz dorada. Al acercarse, la puerta se abrió lentamente, y Sofía se vio a sí misma en un campo cubierto de flores, rodeada por la paz y la quietud. Pero algo la detuvo. Frente a ella apareció una figura, un reflejo de sí misma, pero más joven, como si fuera una versión de su niñez. La niña la miraba con ojos llenos de preguntas, pero también con una gran sabiduría, como si supiera algo que Sofía había olvidado. ¿Por qué me detienes?, preguntó Sofía a la figura infantil. Todo lo que quiero es encontrar paz. La niña le sonrió suavemente, pero antes de hablar, señaló el campo de flores. La paz está dentro de ti, Sofía. No la encontrarás fuera, no en el futuro, ni en los lugares que sueñas alcanzar. La paz comienza cuando dejas de buscarla y comienzas a vivirla, aquí y ahora. Sofía despertó con una claridad inesperada. Por primera vez, entendió que su búsqueda de paz no dependía de encontrar el lugar perfecto ni de cumplir con algún destino específico. La paz no era un objetivo lejano, sino una forma de estar en el presente, de aceptar la totalidad de su ser tal como era. Los sueños no le mostraban lo que debía lograr, sino lo que ya poseía, solo que había estado buscando fuera en lugar de dentro de sí misma. Al día siguiente, Sofía se acercó a Valeria, quien la esperaba con una mirada de comprensión. He entendido lo que me dijiste, le dijo con voz suave. La paz no es un lugar al que llegar, es una manera de estar en el mundo. Valeria asintió, orgullosa de la claridad que Sofía había alcanzado. Así es. Y los sueños, cuando aprendemos a escuchar,
nos guían hacia esa comprensión. Sofía decidió quedarse en el pueblo, donde comenzó a enseñar a otros lo que había aprendido, que la paz y el propósito no son algo que se debe alcanzar, sino algo que se puede vivir cada día, abrazando el momento presente y confiando en el proceso. Ella también comenzó a tener sueños profundos, pero ya no eran puertas cerradas ni caminos inciertos. En sus sueños, el paisaje era siempre abierto, lleno de posibilidades y luz. Valeria, observando la evolución de Sofía, sintió una profunda satisfacción. Sabía que su misión había dado frutos, y que el legado de los sueños, de la paz interior y del autoconocimiento, continuaba vivo. Aunque nunca dejó de soñar, entendió que, al compartir sus enseñanzas y ayudar a otros a descubrir su propia luz, su propósito ya estaba cumplido. En el último sueño de Valeria, se encontró nuevamente con la figura luminosa que la había guiado en tantas ocasiones. «Has completado tu viaje», Valeria dijo la figura con una voz suave. «Pero recuerda, el viaje nunca termina. Los sueños siguen siendo una puerta abierta, y mientras vivas, seguirás aprendiendo, creciendo y compartiendo». Al despertar, Valeria sonrió, sabiendo que los sueños no eran solo para ella, sino para todos los que se atrevían a buscar, a soñar y a vivir la verdad que cada uno llevaba dentro. Y así, en un ciclo eterno, Valeria continuó viviendo su vida, guiando y enseñando a aquellos que, como ella una vez, buscaban comprender el misterio profundo de los sueños y de la existencia misma. El paso del tiempo se hizo cada vez más ligero para Valeria. Aunque su rostro reflejaba los años vividos, su alma permanecía joven, fresca, como el primer día en que comenzó su camino de autodescubrimiento. El pueblo continuó prosperando, y los ecos de sus enseñanzas llegaron cada vez más lejos. Los viajeros que llegaban en busca de respuestas salían no solo con claridad en sus mentes, sino también con una nueva forma de ver la vida. Pero había algo en el aire, algo sutil, que Valeria empezó a percibir. Aunque la paz había impregnado el pueblo, y las personas que habían pasado por su sabiduría brillaban con una luz interna, Valeria sentía que la vida le estaba susurrando un nuevo desafío. Ella misma había cambiado, había alcanzado una profundidad de comprensión sobre los sueños y sobre la vida, pero aún no había descifrado un último enigma que la inquietaba profundamente. Una noche, mientras meditación la envolvía en su jardín, una visión extraña apareció ante ella. No era un sueño, sino una sensación, una vibración en su interior que la conectaba con algo mucho más grande que ella. En esa visión, veía el mismo paisaje de flores que había contemplado en los sueños de Sofía, pero esta vez, las flores no brillaban con luz dorada. Estaban marchitas, desvaneciéndose lentamente. La tierra debajo de ellas comenzaba a agrietarse, como si algo estuviera socavando la esencia de la vida misma. Al despertar, Valeria sintió un nudo en el estómago. La imagen persistía, inquietante y palpable, como si estuviera siendo llamada a algo más allá de los límites del mundo conocido. Sin poder comprender del todo el significado, comenzó a reunir a las personas más sabias de su pueblo, aquellos que habían viajado a su lado durante todos estos años, para compartir la sensación que había tenido. Una tarde, mientras todos se reunían en la plaza del pueblo, Valeria les habló de su visión. «He visto algo en mis sueños», comenzó con un tono serio y profundo. «Algo que ha tocado las fibras más profundas de mi ser. Las flores, las mismas que representan la vida y la paz, están marchitas. La tierra está quebrándose». Los aldeanos escucharon en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. A lo largo de los años, Valeria había sido un faro de luz, y aunque todos la admiraban profundamente, esa revelación les parecía extraña, casi como un presagio de algo que no entendían completamente. Una anciana del pueblo, conocida por su sabiduría, se levantó con una mirada llena de compasión. «Valeria, a lo largo de nuestra vida, aprendemos que todo lo que crece debe, en algún momento, decaer. Las flores, como todo lo que existe, tienen su ciclo. Quizá tu visión no sea un fin, sino un nuevo comienzo». Valeria asintió, sintiendo que esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Pero aún había una parte de ella que no podía comprender porque sentía esa urgencia, esa necesidad de actuar. Esa misma noche,
volvió a encontrarse con la figura luminosa que tantas veces la había guiado en sus sueños. Esta vez, la figura no estaba en el paisaje de paz que conocía, sino en un espacio oscuro, vasto y vacío. La presencia luminosa hablaba, pero sus palabras eran diferentes, como si se tratara de un eco de algo mucho más antiguo. Valeria, has alcanzado una comprensión profunda, pero ahora es el momento de enfrentar el cambio. Los sueños no solo revelan lo que somos, sino también lo que debemos ser. La tierra que ves marchita representa el alma colectiva del mundo. La vida no es solo un camino personal, es una red infinita de seres interconectados. Los ciclos que has entendido hasta ahora son necesarios, pero hay un ciclo mayor que está pidiendo ser comprendido. ¿Qué debo hacer?, preguntó Valeria, su voz resonando con una mezcla de temor y determinación. La semilla de la transformación siempre ha estado dentro de ti, respondió la figura. Tu misión no ha terminado. Es hora de enseñar no solo la paz individual, sino la paz colectiva, la unidad de todos los seres. Pero para lograrlo, debes comprender que el ciclo de la vida y la muerte no es solo personal, sino universal. Lo que está marchito no es solo el alma de un individuo, sino de todos los que habitan el mundo. La figura se desvaneció lentamente, dejándola sola en la oscuridad, pero Valeria ya no sentía miedo. El propósito de su vida había tomado un giro, una nueva forma. Debía compartir su sabiduría de una manera aún más profunda, enseñando a otros cómo conectar su paz interior con la paz del mundo, cómo sanar no solo sus propios corazones, sino también el tejido colectivo de la humanidad. A la mañana siguiente, Valeria compartió con los aldeanos su revelación. Les habló de la interconexión entre todos los seres y la necesidad de sanar no solo a nivel individual, sino global. Les pidió que miraran más allá de su propia vida y comprendieran que el equilibrio del mundo estaba ligado a su propia armonía. Los aldeanos, al principio confundidos, pronto comenzaron a ver el alcance de sus palabras. Como nunca antes, empezaron a trabajar juntos, no solo para sanar sus corazones, sino para cuidar la tierra, para vivir en armonía con la naturaleza, para compartir sus sueños y construir un futuro común. La paz que Valeria había enseñado no solo transformó sus vidas personales, sino que comenzó a trascender hacia un bien colectivo. El pueblo floreció una vez más, pero esta vez, lo hizo de una manera más profunda. No era solo la prosperidad material lo que los alimentaba, sino la conexión espiritual entre todos los seres vivos. Las flores no solo crecían en los jardines, sino en los corazones de cada persona, y la tierra que había comenzado a agrietarse comenzó a sanar. Valeria comprendió finalmente que el ciclo de la vida no es solo un proceso de crecimiento y decaimiento individual, sino una danza eterna entre todos los seres, una danza que nunca termina, sino que se transforma continuamente. Los sueños no eran solo un reflejo de su propio ser, sino una llamada a la unidad, a la conciencia compartida de la humanidad. Y en sus últimos días, Valeria, ya anciana, comprendió que su propósito nunca fue solo enseñar lo que ella sabía, sino abrir las puertas para que todos pudieran entender que la paz y el sueño colectivo eran la verdadera esencia de la existencia. Con una sonrisa tranquila, sabiendo que había cumplido su misión, cerró los ojos por última vez, no en búsqueda de descanso, sino en la plena comprensión de que su alma seguía viviendo, conectada a los sueños de todos los seres, en el vasto y eterno ciclo de la vida. La noticia de la partida de Valeria se extendió rápidamente por el pueblo y los alrededores. Aunque su ausencia dejó un vacío profundo, la semilla que ella había sembrado en los corazones de todos siguió creciendo con fuerza. El legado de su sabiduría perduró, no solo en las palabras que había compartido, sino en la manera en que había transformado la vida de las personas a su alrededor. Los aldeanos, guiados por el espíritu de Valeria, continuaron su trabajo colectivo. La conexión con la naturaleza, la paz interior y el cuidado del prójimo no eran solo conceptos abstractos, sino prácticas diarias que se vivían en cada acción. Los sueños, tal como Valeria los había enseñado, dejaron de ser solo visiones personales y se convirtieron en una forma de entender el universo, una forma de reconocer la interconexión de todos los seres, cada uno llevando consigo una chispa de la gran conciencia colectiva. Los más jóvenes, aquellos que habían escuchado a Valeria desde su infancia, ahora se convirtieron en los nuevos guías del pueblo.
Sofía, la joven viajera que había llegado al pueblo perdida y buscando respuestas, asumió un papel destacado como la nueva portadora de la sabiduría. Había sido testigo de la transformación de su propia vida, y ahora sentía una profunda responsabilidad de enseñar a otros lo que ella había aprendido. Siguiendo el ejemplo de Valeria, Sofía comenzó a organizar encuentros donde la gente podía compartir sus sueños y visiones, interpretarlos en conjunto y reflexionar sobre cómo sus vidas estaban conectadas. A medida que el tiempo pasaba, el pueblo prosperaba en una armonía que muchos nunca antes habían experimentado. No era solo un lugar de paz, sino también un centro de conocimiento y transformación. La gente viajaba desde regiones lejanas, atraída por la energía especial que emanaba de ese pequeño rincón del mundo. Los habitantes del pueblo ya no veían sus vidas como una serie de eventos aislados, sino como una expresión de una realidad mucho más grande que los unía a todos. Un día, muchos años después de la partida de Valeria, un joven llamado Mateo llegó al pueblo. Como muchos antes que él, había escuchado los rumores sobre el lugar donde los sueños eran comprendidos y la paz reinaba. Mateo, al igual que Sofía en su tiempo, traía consigo un alma inquieta, un corazón lleno de preguntas y una mente cargada de incertidumbres. Había viajado mucho, buscando respuestas a los desafíos que le planteaba la vida, pero nunca había encontrado un lugar que le ofreciera la paz que tanto anhelaba. Cuando llegó al pueblo, fue recibido con calidez. Los habitantes le contaron sobre Valeria, la mujer que había iniciado todo, y sobre la forma en que había enseñado que los sueños no eran solo un reflejo de los deseos del alma, sino también una puerta abierta a la sabiduría universal. Mateo, aunque escéptico al principio, decidió quedarse para aprender. Una noche, mientras descansaba en la plaza del pueblo, se encontró con Sofía, ahora una mujer sabia, serena y tranquila. Ella le ofreció una charla junto al fuego, y Mateo, curioso, se sentó a escucharla. ¿Qué te trae por aquí, joven viajero?, le preguntó Sofía, con una sonrisa tranquila en su rostro. Mateo, sin esconder su desconfianza, respondió, vengo buscando respuestas. He tenido tantos sueños extraños, tan confusos. Siento que no estoy en paz conmigo mismo, pero no sé cómo encontrarla. Sofía lo miró con compasión y entendimiento. Tus sueños, Mateo, no son enemigos. Te están guiando, te están mostrando lo que necesitas ver. Quizás no son las respuestas directas lo que buscas, sino la capacidad de vivir con la incertidumbre, con la sabiduría de saber que todo está interconectado. Mateo frunció el ceño, desconcertado, pero Sofía continuó, lo que Valeria nos enseñó, y lo que todos hemos aprendido, es que la paz no está en encontrar todas las respuestas. La paz está en aceptar el flujo constante de la vida, en comprender que no somos seres aislados, sino parte de un gran tapiz de existencia. Los sueños son una herramienta para entrar en esa comprensión. Esa noche, Mateo decidió probar lo que Sofía le había dicho. Se acostó, cerró los ojos y permitió que los sueños llegaran sin resistirse. Para su sorpresa, no fueron tan caóticos como pensaba. Los sueños comenzaron a tomar forma, aunque eran misteriosos, les vio como una serie de símbolos, imágenes que parecían conectarse, como si estuvieran narrando una historia que él mismo no entendía completamente. Esa noche, Mateo soñó con un río que fluía suavemente a través de un bosque. A medida que el río avanzaba, recogía pequeñas piedras, hojas caídas y ramas rotas, pero nunca se detenía. Continuaba su camino, sin importar los obstáculos. Al despertar, Mateo comprendió el mensaje: la vida, como el río, no se detiene ante las dificultades. En lugar de luchar contra las piedras o las ramas, el río las llevaba consigo, fluyendo a través de ellas, siempre en movimiento, siempre hacia adelante. Al día siguiente, se acercó a Sofía con una nueva claridad en los ojos. He entendido algo, le dijo, los obstáculos no son algo que deba evitar. Son parte del viaje. No necesito tener todas las respuestas, solo debo aceptar el flujo de la vida, tal como es. Sofía sonrió con orgullo. Has dado el primer paso, Mateo. Los sueños son el lenguaje del alma, pero para entenderlos, debes primero aprender a vivir en armonía con lo que eres, con lo que te rodea, y con lo que está por venir.
Los años pasaron, y Mateo se convirtió en un miembro esencial del pueblo. No solo encontró la paz que tanto buscaba, sino que también comenzó a enseñar a otros lo que había aprendido. Los viajeros que llegaban al pueblo lo encontraban lleno de calidez y comprensión, dispuesto a compartir su propia experiencia de sanación. El ciclo de transformación que Valeria había iniciado continuó en generaciones futuras. Cada uno de los que pasaron por ese pueblo comprendió que los sueños no eran solo una ventana al alma, sino una herramienta para comprender la totalidad de la existencia, para ver más allá de lo que está frente a nosotros y reconocer que todos somos una expresión de una misma conciencia universal. Así, la historia de Valeria perduró en cada ser que atravesaba el umbral del pueblo. Aunque ella ya no caminaba entre ellos, su legado de sabiduría, paz y entendimiento de los sueños seguía vivo, no solo en las historias que contaban, sino en la vida cotidiana de quienes se habían atrevido a soñar y a vivir en armonía con el universo. La verdad que Valeria había encontrado en sus propios sueños se había convertido en la verdad de muchos, un reflejo de la paz que, al final, siempre está dentro de nosotros, esperando ser despertada.